Noches, estimados participantes. APREDIAT es una asociación para la prevención, educación e investigación en diabetes que ya tiene 4 años de formado. Y el objetivo principal es suavizar toda la información que podemos obtener como médicos endocrinólogos para que esta información sea utilizada por los médicos no especialistas para el tratamiento de la diabetes, que como bien saben, cada vez está más en aumento, y nosotros no nos daríamos abasto para atender a todos los pacientes. Debido a la contingencia, desde el año pasado estamos haciendo actividades online. Antes lo hacíamos en unas tardes, sábados presenciales con talleres incluidos que eran muy interesantes. Pero ahora ya estamos en nuestra segunda actividad del año. La primera fue en el mes de marzo con el uso de insulinas y ahora vamos a actuar o a trabajar sobre lo que son las terapias inyectables no insulínicas. Para este tema que es bastante interesante y que generalmente esto ya debe ser tratado por todos los médicos sin temor a la utilización de productos nuevos, contamos con una expositora de lujo. Les presento a la doctora Fabiana Vázquez, es médica especialista en nutrición, especializada en diabetes, escuela de graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes, médica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Británico de Buenos Aires, docente de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y miembro del Comité Científico de la Sociedad Argentina de Diabetes. Entonces, por favor, dudas, preguntas, a través del chat, nos las hacen llegar para después hacer nuestra ronda. Buenas noches, doctora Fabiana. Buenas noches, doctora. Un gusto estar acá esta noche con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a tratar este tema, como decía recién la doctora, de terapias inyectables no insulínicas para tratamiento de la diabetes tipo 2. Déjenme presentarles primero mis conflictos de interés. Y a modo de recordatorio, todos ustedes saben que la historia de la diabetes tipo 2 es una historia de una enfermedad progresiva donde va cayendo la producción de insulina en forma sistemática y eso va haciendo que el paciente empiece a tener primero una hiperglucemia. Esta va a estar caracterizada primero por una hiperglucemia postprandial y después una hiperglucemia de ayuno. De modo que cuando nosotros tenemos el diagnóstico de diabetes, ya llevamos años por detrás de un estado de alteración del metabolismo. Por un lado, esa hiperglucemia que genera daño endotelial y que genera un riesgo vascular aumentado en nuestros pacientes, y por otro lado, un daño progresivo de la función de la célula beta que nosotros vemos manifestado recién en el momento del diagnóstico, pero como les decía, lleva años de evolución previa. De lo que se trata hoy es de ver prácticamente uno de los últimos grupos en aparecer, que son las incretinas, y dentro de ellas tenemos a los agonistas del receptor GLP-1, que son fármacos inyectables. En toda esta evolución que hemos tenido, vamos a cumplir ya los 100 años de tratamiento de la diabetes con insulina, y posteriormente, ya más cercano a mediados del siglo pasado, a la aparición de las terapias orales, siempre hemos visto aparecer fármacos cada vez más fisiológicos. La realidad es que a pesar de estos desarrollos de fármacos cada vez más fisiológicos, cuando uno mira los números de cómo nos está yendo en el tratamiento de la diabetes de nuestros pacientes, vemos que en todos los países del mundo alcanzar las metas de buen control metabólico parece ser casi una utopía. Y esto vale tanto para Latinoamérica como para países desarrollados. La realidad es que el mal control metabólico se asocia a complicaciones micro y macrovasculares, y eso lo conocemos todos, pero quizás tenemos que sentarnos a pensar en mejores estrategias para que estos fármacos les lleguen a los pacientes. Como decía la doctora, los números nos han abrumado en la aparición de nuevos casos de diabetes tipo 2 y no podemos los especialistas ser los únicos que tratamos a estos pacientes, y la realidad es que estos fármacos se vuelven cada vez más fáciles de utilizar, así que es realmente importante
que todos tengamos acceso a ellos y que podamos saber utilizarlos y cómo explicarles al paciente. Esto es lo que nosotros vemos en la fisiología, es qué es el GLP-1, qué función cumple y dónde está. A ver, cuando todos nosotros ingerimos un alimento, lo que ocurre es que ese alimento, al llegar a las células L del intestino, lo que van a producir es liberación de GLP-1. El GLP-1 es una especie de mediador, es como el cartero, que le va a ir a avisar al organismo que hemos ingerido un alimento y que puede prepararse para estar en estado postprandial. Esto implica liberación de insulina para que los órganos capten más glucosa y capten nutrientes en general, y disminución de la secreción de glucagón, básicamente para que el hígado deje de hacer gluconeogénesis. Otra de las funciones importantes es retrasar el vaciamiento gástrico. Y esto permite que el paciente tenga saciedad por este mecanismo, pero también porque el GLP-1 actúa a nivel hipotalámico y a nivel del hipotálamo va a generar saciedad. De esta manera, nosotros podemos percibir que nos alimentamos y podemos dejar de comer. Entonces, al avanzar el alimento, también en las personas con diabetes se va a producir algo muy importante, que es que ese retraso en el vaciamiento gástrico le dé tiempo al organismo a disparar todas estas respuestas fisiológicas y estar preparado para recibir el nutriente y para que la glucosa no quede acumulada en sangre. Si lo tuviéramos que resumir, lo más importante desde el punto de vista de la diabetología, por supuesto, es que aumenta la liberación de insulina dependiendo de la ingesta y que va a disminuir la liberación de glucagón. Repasando un poquito, las personas con diabetes tipo 2 tienen una reducción de la secreción de GLP-1. Ese GLP-1, ustedes lo que ven acá es en azul los sujetos sanos. Esto es la liberación de GLP-1 después de una ingesta. Fíjense que cuando hay intolerancia a la glucosa, es la línea verde, ya hay una caída de la producción de GLP-1. Finalmente, cuando llegamos ya al estadio de diabetes, hay una caída muchísimo más marcada de esa producción de GLP-1. Por lo tanto, nuestros pacientes, cuando ingieren un alimento, están menos preparados en general para recibirlo y poder utilizar adecuadamente esos nutrientes. El efecto incretina lo vemos mucho más claramente si hacemos esta prueba. Lo que tienen acá en la parte superior es el nivel de glucosa y vamos a hacer la prueba. Si inyectamos glucosa intravenosa, en el lado izquierdo tienen la respuesta de la glucemia en personas sanas y en el lado derecho la glucemia en personas con diabetes. Lo que tenemos abajo es la liberación de insulina. Fíjense que en personas sin diabetes tenemos una liberación de insulina acorde a la glucemia. Pero fíjense lo que pasa si esa glucosa, en lugar de inyectarla intravenosa, la damos por vía oral. Lo que tenemos es, en personas sanas, en personas sin diabetes, vemos que la liberación de insulina, que es esta línea verde que tienen aquí, esta liberación de insulina es mucho más marcada cuando la glucosa fue ingerida por vía oral versus cuando la dimos en forma intravenosa, como ocurre con la raya amarilla. Esta diferencia es lo que se llama efecto incretina y es lo que estimamos que es producido por el GLP-1. Fíjense que en personas con diabetes esto está claramente reducido y por eso sabemos que las personas con diabetes tienen menor liberación de GLP-1. Esto afecta su capacidad de secreción de insulina, afecta su capacidad de inhibición del glucagón y afecta también la saciedad, que es otra de las cosas que vemos en los pacientes con diabetes tipo 2, que difícilmente perciben saciedad después de comer. Y esto es el famoso octeto disfuncional, las 8 alteraciones que hoy aceptamos como categóricas para la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Cuando nosotros trabajamos o le suministramos a un paciente con diabetes un fármaco del grupo incretina,
vamos a estar actuando sobre varios de los puntos alterados en este octeto disfuncional. Vamos a estar trabajando muy fuertemente en la inhibición del glucagón, vamos a mejorar la saciedad del paciente y después lo más conocido, que es que vamos a inhibir la producción hepática de glucosa porque estamos inhibiendo el glucagón, que vamos a facilitar la secreción de insulina porque este mediador estaba perdido y que podemos también indirectamente actuar sobre la insulinoresistencia. De manera que cuando tratamos a los pacientes con fármacos del grupo incretina, tenemos un abordaje bastante integral desde el punto de vista fisiopatológico. Bien, dentro del grupo incretinas tenemos los agonistas del receptor GLP-1, que son fármacos inyectables, y los inhibidores de la DPP-4, que son fármacos por vía oral. La gran diferencia entre ellos es la potencia. El GLP-1 nativo, que todos tenemos, se degrada muy rápidamente y en 3 a 5 minutos desaparece de la sangre. Entonces nosotros podemos inhibir la DPP-4, que es la enzima que lo degrada, y hacer que prolongue la vida media el GLP-1 nativo que tenga cada paciente, o podemos administrar un análogo o un agonista del receptor, que en ese caso ya estaríamos con una potencia muy superior, porque no estamos hablando del GLP-1 nativo del paciente, sino que estamos alcanzando dosis intravenosas, intraplasmáticas mucho más altas. Vamos a dedicarnos en esta charla a hablar de los inyectables, de los agonistas del receptor GLP-1. Nosotros los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son los análogos de exendina, estos son estrictamente agonistas del receptor, y los análogos del GLP-1 humano, con una réplica más exacta de lo que es nuestro propio GLP-1, y estos son los que llamamos análogos del GLP-1. Desde el punto de vista de la farmacocinética, también tenemos diferencias. Los análogos de exendina son de acción corta, son exenatida y lixisenatida, son fármacos que tienen que administrarse antes de las comidas, preferentemente entre 15 a 30 minutos antes de las comidas principales. En el caso de exenatida se aplica 2 veces por día, en el caso de lixisenatida 1 vez por día, siempre antes de la comida principal. Una de las características de los análogos de acción corta es que tienen más efecto postprandial y un poquito menos de potencia sobre la glucemia en ayunas. A la inversa, los de acción larga, los de acción prolongada, que en su mayoría son los análogos del GLP-1 humano, los más parecidos desde el punto de vista farmacológico, incluyen liraglutida, dulaglutida, albiglutida, exenatida large, que es una formulación modificada de la exenatida y que permite ser aplicada 1 vez por semana, y semaglutida. Dentro de estos, liraglutida es de uso diario, pero acá se independiza de las comidas y nosotros podemos aplicarlo con o sin la ingesta. En general tiene la ventaja de poder ser aplicado en cualquier horario del día, independientemente de que el paciente en ese horario coma o no. Y los más novedosos, claramente las novedades más importantes que tenemos, son los de aplicación semanal. Para los diabetólogos que estamos acostumbrados a insulinizar y a tratar a los pacientes con terapias tan complejas, la llegada de fármacos que pueden darse 1 vez por semana realmente han sido una revolución, no solo para nosotros, sino también para el paciente. Los pacientes, sobre todo los que no les gusta el tema de las inyecciones, han visto realmente un cambio en la calidad de vida con la llegada de estos fármacos de uso semanal. Vamos a ver un poco el efecto clínico. ¿Por qué empiezan a posicionarse tan fuertemente los agonistas del receptor GLP-1? En este momento son los fármacos hipoglucemiantes más potentes que tenemos. El programa AWARD es el programa de desarrollo clínico de dulaglutida. Es un programa donde dulaglutida fue comparado versus cualquiera de los fármacos que habitualmente utilizamos para el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes. Fue comparado versus exenatida, versus insulina, versus metformina, versus sitagliptina y versus liraglutida. En todos estos casos,
lo que se demostró es que dulaglutida permitía bajar la hemoglobina glicosilada mucho más que cualquiera de sus comparadores activos. Lo mismo pudimos observar en el programa LEAD. El programa LEAD fue lo mismo, pero hecho con liraglutida. Es la comparación de liraglutida versus cualquiera de estos tratamientos que usamos en el paciente con diabetes tipo 2. Y en este también, y coincidentemente, se ve una reducción de hemoglobina glicosilada significativa en todos los pacientes que entraron en tratamiento con este agonista del receptor GLP-1. Lo que esperamos con reducción de hemoglobina glicosilada es entre 1 y 1,5%. Pero como en todos los fármacos antidiabéticos, cuanto más alta es la hemoglobina glicosilada inicial del paciente, mayor será nuestra posibilidad de descender esa hemoglobina glicosilada. Hasta acá, potencia y eficacia. A los diabetólogos nos gusta bajar la glucemia. Pero la realidad es que los agonistas del GLP-1 ofrecen un plus en cuanto a la posibilidad de controlar el sobrepeso y la obesidad de nuestros pacientes. Sabemos que más del 80% de las personas con diabetes tipo 2 asocian sobrepeso u obesidad. Es muy difícil lograr que bajen de peso las personas con diabetes tipo 2. Y la realidad es que los agonistas del receptor GLP-1 nos dan una ayuda tremenda en este aspecto porque reducen el apetito por acción central, bajan el hambre del paciente por acción hipotalámica. Y eso se traduce clínicamente, y esto está demostrado en distintos trabajos, no solo en una reducción de la ingesta calórica, sino en una mejor selección de alimentos. Los pacientes perciben saciedad cuando empiezan a inyectarse este grupo de fármacos. Y otro dato publicado por el doctor Drucker es que tienen una acción sobre la flora intestinal, modulan la flora intestinal. Nosotros sabemos que las personas con diabetes tienen una inflamación de bajo grado. Esto puede ser disminuido con esta modificación de la flora intestinal que inducen los agonistas del receptor GLP-1. Con lo cual, le agregan un plus. No solo le bajo la glucemia, sino ayudo a que el paciente baje de peso y aparte con esto va a venir también la mejoría de otras comorbilidades muy usuales como son la dislipemia y la hipertensión arterial. Si vamos a la clínica, esto que les acabo de contar se ve reflejado en estos estudios. Y cuando vemos qué pasó en el programa WAR con respecto al descenso de peso con dulaglutida, vemos que en todos los trabajos, los pacientes que recibieron dulaglutida lograron una reducción de peso que osciló entre 1,5 kg y 3 kilos. Esto no es un detalle menor porque en ningún momento se les dio una dieta especial a estos pacientes. Recuerden que dulaglutida no está indicada para descenso de peso, sino que estaba indicada para tratamiento de la diabetes y el consejo nutricional que recibieron los pacientes fue el mismo en todas las ramas, con lo cual el efecto de mayor reducción de peso que se observa con agonistas del receptor GLP-1 es pura y exclusivamente asociado al fármaco y no a que este grupo haya recibido algún tipo de tratamiento especial. Lo mismo se ve con liraglutida. Mismo descenso de peso que oscila entre 2,3 y 3,5 kilos. Y otro plus que nos pueden aportar es que por el mismo mecanismo de acción que tienen, donde van a estimular al receptor de GLP-1, pero lo hacen en forma glucosa dependiente, esto hace que no se activen si el paciente está con glucemias bajas y por lo tanto tienen una menor probabilidad de producir hipoglucemia. Una vez más, programa WAR confirmó. Y acá fíjense que es interesante, traje específicamente un resultado del estudio AWAR 2 porque es comparado versus glargina. Voy a volver sobre este trabajo después porque es muy interesante la comparación entre dos terapias inyectables. En los casos donde se ven hipoglucemias, tanto para dulaglutida como para cualquier otro agonista del receptor GLP-1, cuando vemos hipoglucemias, son pacientes que asociaban en general sulfonilureas, con lo cual el riesgo se asume que tenían más que ver con las sulfonilureas que con los agonistas del receptor GLP-1 específicamente. El programa LEAD muestra lo mismo, con liraglutida, menor probabilidad de hipoglucemia. Entonces,
Yo estoy hablando de fármacos que son eficaces en la reducción de la glucemia plasmática en ayuna y de la hemoglobina glicosilada, los más potentes de los que disponemos hasta este momento, que no aumentan el riesgo de hipoglucemia en nuestros pacientes, que los ayudan a bajar de peso. Y vamos a ver una cosa más, que son los beneficios cardiovasculares que nos pueden aportar en un grupo de personas que de por sí tienen muy aumentado 2 a 4 veces más probabilidad de sufrir enfermedad macrovascular. Algunos, bueno, acá dice el título, dice resultados de los CVOT. Recuerden que los estudios de seguridad cardiovascular fueron exigidos por la FDA a partir del año 2007 para todos los fármacos que recibieran aprobación para tratamiento de la diabetes tipo 2. Desde ahí en adelante tuvimos un aluvión, literalmente, de estudios de investigación, de mega estudios, que en su principio no mostraban grandes cosas hasta que llegaron los ISGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1. Y ahí empezamos a ver cosas novedosas. En el caso específico de los agonistas del receptor GLP-1, los datos no son unánimes para todos los fármacos. Tenemos los que han demostrado neutralidad, o sea, un efecto de no inferioridad, son fármacos seguros desde el punto de vista cardiovascular, como son exenatide, lixisenatida y semaglutida oral. Pero después tenemos otros que han mostrado específicamente beneficios, han mostrado reducción del MACE. Los que mostraron un efecto beneficioso fueron liraglutida en el estudio LEADER, semaglutida en el SUSTAIN 6 y dulaglutida en el estudio REWIND. Estos estudios de seguridad cardiovascular son sumamente interesantes porque nos ponen frente a nuestros pacientes. Nosotros trabajábamos sobre la glucemia porque era lo que podíamos hacer, porque era la herramienta que teníamos, pero también porque sabemos absolutamente que bajarle la glucemia y la hemoglobina glicosilada a nuestros pacientes disminuye el riesgo de microangiopatía. Eso está totalmente claro. Pero la causa de muerte de estos pacientes y la muerte precoz que tienen las personas con diabetes tipo 2 se debe a la enfermedad macrovascular. Y es el mayor riesgo de aterogénesis y la mayor agresividad de esa aterogénesis y los eventos cardiovasculares duros los que van a terminar con la vida de nuestros pacientes. Por ende, contar hoy con herramientas terapéuticas que bajen ese riesgo de por sí nos ayuda un montón. Estos son los estudios de seguridad cardiovascular que se han desarrollado y, como les decía, liraglutida, semaglutida y dulaglutida han demostrado beneficiar a nuestros pacientes desde ese punto de vista. Pero déjenme aclararles una cosa. El estudio REWIND fue el único que incluyó pacientes casi perfectamente controlados, con un muy buen control. Tiene algunas características que lo hizo distinto al resto de los estudios. Si ustedes miran el tercer renglón, enfermedad cardiovascular previa, la mayoría de los estudios, fíjense, que tomaron pacientes con por lo menos un 70%, la mayoría de ellos con más del 80% de enfermedad cardiovascular conocida. O sea, para ser incluidos en el trabajo, el paciente tenía que tener un evento cardiovascular conocido. Mientras que REWIND, solo el 31% de los pacientes tenían enfermedad macrovascular conocida. Y o sea, el 70% de los pacientes formaban parte de lo que nosotros vemos habitualmente en nuestro consultorio, los que hacemos diabetología. Y otra característica sumamente importante es el grado de control metabólico. Eran pacientes que no venían tan mal controlados, versus más de 8% de hemoglobina glicosilada en la mayoría de los demás estudios. Estos pacientes estaban casi con buen control, apenas por encima del objetivo. Otra característica, y esta sí es común a todos los estudios, es que los pacientes venían bien tratados con estatinas y con inhibidores de la ECA cuando era indicado. De manera que el estudio REWIND nos aportó un dato más relacionado con la prevención que con el tratamiento en sí. Con el REWIND recién podemos hablar nosotros de este 32% de pacientes que se calcula que atendemos en nuestros consultorios de atención primaria o de pacientes menos complejos. Solo el 32% tienen ya enfermedad cardiovascular conocida o preestablecida, versus un 70 o un 68% de los pacientes promedio que atendemos que
no la tienen, pero la pueden desarrollar. A este grupo fue al que más representó el estudio Rewind y es el primer estudio en demostrar reducción de MACE en este grupo de pacientes. MACE, recuerden que hablamos de muerte cardiovascular, ACV no fatal o infarto no fatal. Ese combinado de estos tres puntos es lo que yo le puedo reducir a mi paciente cuando lo trato con, en este caso, dulaglutida. Lo que se observó en el estudio Rewind es que aún en pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, yo puedo tener una reducción del riesgo de sufrir alguno de estos tres eventos de un 12%. Y fíjense que la tendencia fue a reducir todo. Fue reducción significativa del MACE y reducción significativa del ACV no fatal, lo cual nos hizo estudiar mucho y pensar mucho en qué está pasando con este grupo de fármacos. La realidad es que disminuye claramente todos los eventos duros cardiovasculares, pero con predominio del ACV no fatal, y fíjense que claramente reduce la muerte cardiovascular, aunque esto no haya sido significativo. Esto fue lo que originó un cambio en las guías. A partir de la publicación de este último estudio, varias sociedades científicas actualizaron las guías y recomiendan el uso específicamente de dulaglutida para pacientes con diabetes tipo 2 que sean de alto riesgo cardiovascular, aún estando todavía hoy sin evidencia de enfermedad macrovascular. Entonces, esto generó un cambio en nuestro pensamiento también. Nos sentamos a pensar cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo. Estas son las guías actuales, complejas, déjenme dividirlas. Siempre empezamos con metformina y estilo de vida. Y lo que vamos a tener es dividir a nuestros pacientes en: ¿tiene mi paciente enfermedad cardiovascular conocida? Yo lo tengo con metformina. No alcanzo el objetivo, no llego a mi objetivo de hemoglobina glicosilada. El siguiente paso que doy, ¿cuál es mi fármaco de segunda elección? Bueno, las guías hoy son categóricas en que el paciente que tiene alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular conocida o insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca debe ser tratado con agonistas del receptor GLP-1 o con un inhibidor del cotransportador SGLT2. Dentro de los agonistas del receptor GLP-1 sabemos que tienen un efecto antiaterogénico muy potente. Hay muchísimos trabajos de investigación básica que han mostrado efectos pleiotrópicos muy beneficiosos de estos agonistas del receptor GLP-1. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de pacientes con riesgo aterogénico o con enfermedad establecida, estoy priorizando el GLP-1 y en segundo lugar quedarían los ISGLT2. Mientras que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, en ese caso el principal sería, el primero a pensar sería el SGLT2 y en segundo lugar el agonista del receptor GLP-1. Pero hoy ya no queda dudas que esta tiene que ser nuestra segunda elección cuando estamos tratando de prevenir enfermedad cardiovascular. El otro grupo, el grupo que no tiene enfermedad cardiovascular o que es de moderado riesgo. Recuerden que hoy las guías de cardiología dicen que ya no hay pacientes con diabetes de bajo riesgo. Hablamos de riesgo moderado, alto o muy alto, pero no hay pacientes sin riesgo. Con lo cual, los pacientes que serían con un riesgo moderado nos quedarían en esta parte derecha de la guía y ahí voy a ver si priorizo el peso, la necesidad de evitar la hipoglucemia o el costo, y en este caso, cuando yo necesito minimizar la hipoglucemia o favorecer el descenso de peso, nuevamente las guías están poniendo la agonista del receptor GLP-1 como prioritario después de metformina. Y otra cosa muy importante, y esto ya está desde el año 2018, es que las guías recomiendan que cuando yo pienso en una terapia inyectable, la primera elección debe ser un agonista del receptor GLP-1 antes que insulina. Y esto fue también un cambio importante para nosotros. Siempre recuerden que el paciente catabólico, el paciente sintomático, sí va a iniciar con insulina. Siempre en este paciente voy a iniciar insulina y después trataremos de ver si continúa con la insulina o lo podemos rotar a un GLP-1. Pero el paciente que no está catabólico, que es como nos llegan en general a la consulta,
son pacientes con muy mal control metabólico, donde yo necesito realmente ser muy enérgica en la disminución de sus glucemias y de su hemoglobina glicosilada. Las guías hoy nos recomiendan que la primera elección sea un agonista del receptor GLP-1. Entonces, esto fue un cambio de cabeza para nosotros, de elección para nosotros, y están pensados en la cantidad de beneficios que le ofrezco. Para los diabetólogos, pensar en segundo lugar en la insulina era un desafío y representaba algunas dudas. ¿Por qué se generó este cambio? Bueno, yo les dije que iba a volver al estudio AWARD-2. El estudio AWARD-2 comparó dulaglutida 1.5 versus insulina glargina. Pacientes que venían con diabetes tipo 2, con mal control metabólico, que no alcanzaban objetivos, se los randomizó a 2 grupos, y esos grupos, un grupo recibió dulaglutida 1.5 semanal, y el otro grupo recibió insulina glargina en dosis tituladas en una dosis diaria. Fíjense lo que pasó con los efectos clínicos. Lo primero, lo que tienen a la izquierda, es glucemia plasmática en ayunas. En azul, lo que ocurre con el grupo que recibió dulaglutida. En gris, el grupo que recibió insulina glargina. Fíjense que la glucemia plasmática en ayunas termina bajando más en el grupo que recibe tratamiento con dulaglutida. Lo mismo con la glucemia postprandial. Entonces, lo que tenemos es, perdón, en el lado izquierdo tienen la hemoglobina glicosilada y en el lado derecho tienen las glucemias plasmáticas. Uno se pregunta, ¿por qué podemos bajar más la glucemia plasmática de ayunas utilizando fármacos de este grupo? La realidad es que con glargina la limitación termina siendo la hipoglucemia. Entonces, tengo mucho efecto sobre la glucemia postprandial y tengo efecto sobre la glucemia en ayunas en los que reciben agonistas del receptor GLP-1. Cuando voy a mirar específicamente por qué me limita llegar a metas la insulina glargina, es porque aparecen los efectos sobre la hipoglucemia. ¿Y qué pasó con el peso? Bueno, lo que ya habían mostrado todos los otros estudios. El grupo que recibió dulaglutida baja de peso. Esto es una combinación difícil de lograr para nosotros. Cuando recibimos un paciente que está mal controlado desde el punto de vista metabólico, nosotros sabemos que mejorar el control metabólico va a traer aparejado un aumento de peso. La realidad es que esto no se produce cuando nosotros logramos controlar al paciente utilizando un agonista del receptor GLP-1. En este caso hubo un descenso de casi 2 kilos en el grupo que fue asignado a dulaglutida y un aumento de 1,5 kilos en el grupo que fue asignado a insulina glargina. Esto es lo que todos conocíamos. Le ponemos insulina a un paciente y el paciente mejora el control, pero aumenta de peso. Bueno, esto es una novedad si usamos agonistas del receptor GLP-1. Podemos controlar la glucemia y favorecer el descenso de peso en el mismo momento. Y lo otro importante es, esto es lo que yo les decía de la reducción de hemoglobina glicosilada. Fíjense que en este trabajo, en el AWARD-2, pacientes que venían con mal control logran un promedio de reducción de 1% de hemoglobina glicosilada, mientras que los que fueron asignados al grupo glargina llegan al 0,63. Y esto se logra, miren lo que tienen abajo es el número de inyecciones que recibió el paciente en un año. El grupo dulaglutida, recuerden que es un fármaco semanal, recibió 52 inyecciones en el año para lograr un descenso de 1% de la hemoglobina glicosilada, mientras que el grupo que recibe glargina recibe 364 inyecciones promedio anual, fue titulado 10 veces a lo largo de todo ese año, lo cual implica un gran trabajo para nosotros, un gran trabajo para el paciente, y no logra el mismo resultado. Entonces, en base a este tipo de estudios, es que cambian las guías y que dicen, ya la primera elección cuando vamos a pensar en un tratamiento inyectable no debe ser la insulina, sino en el paciente con diabetes tipo 2 debemos pensar primero en un agonista del receptor GLP-1.
Volviendo a cuáles probaron beneficio cardiovascular, los que tenemos hoy en uso son liraglutida, dulaglutida y semaglutida. ¿Y cuál es la diferencia entre estos? Este modo de aplicación. Liraglutida es de aplicación diaria, mientras que dulaglutida y semaglutida son de aplicación semanal. No hay dudas, y hay muchísimos estudios que han mostrado que la adherencia del paciente a la medicación semanal es muy superior versus la adherencia a la medicación que hay que darla todos los días o incluso más de una vez por día. Cuanto más veces por día indicamos un fármaco, menor su adherencia. Ha sido una novedad para nosotros la aparición de todos estos fármacos de uso semanal y dentro de ellos una diferencia muy importante de dulaglutida con semaglutida es el dispositivo. El dispositivo de dulaglutida tiene varias características que hace que en este estudio, el estudio PREFAR, los pacientes hayan categóricamente elegido este dispositivo. Esto fue un ensayo cruzado, multicéntrico, aleatorizado, y de 310 pacientes que recibieron tratamiento, fíjense que el 84% marca una preferencia por el dispositivo de dulaglutida. Algunas características que hacen que este resultado sea así. Tiene una aguja integrada, o sea, la lapicera con la que se administra, el pen con el que se administra dulaglutida, no tiene que colocarse aguja, con lo cual esto simplifica nuestro trabajo, porque es una parte menos de educación que tenemos que dar, y simplifica absolutamente la cabeza del paciente. Saben que muchos se resisten al inicio de terapias inyectables por temor a la manipulación de las agujas, a cómo colocarlas, a cómo aplicarse. Esas lapiceras ya traen la fórmula lista, no hay que hacer absolutamente nada, no hay que marcar ni dosis, ni hacer ningún tipo de mezcla, ni nada por el estilo. Recuerden que se administra solo una vez por semana, en cualquier horario del día. Esto también, por ejemplo, es muy bueno en personas que tienen poca adherencia. Nos sirve mucho en los pacientes donde la familia ocupa un rol muy importante y donde el paciente tiene que ser ayudado. Hay siempre un familiar que se acuerda, entonces elegimos el día de la semana donde ese familiar puede pasar por tu casa, recordárselo. Es realmente más sencillo, más allá de darse una aplicación semanal versus 7. Cualquier momento del día, les decía, independientemente de las comidas, y la otra gran cosa es que no requiere titulación. Y en esto sí es el único de todos los agonistas del receptor GLP-1 que podemos utilizar en una única dosis. Utilizamos 1.5 miligramos en adultos y siempre está aprobado a partir de los 18 años y es la dosis de inicio y la dosis con la que queda el paciente. Bien, los sitios de aplicación son exactamente iguales a los sitios que utilizamos para la insulina. Entonces, lo que hacemos es mostrarles al paciente cómo es el dispositivo de aplicación y mostrarle los sitios de aplicación. Realmente es sumamente sencillo de utilizar. En resumen, la realidad es que recuerden que hay pocos pacientes que están en metas y esto es un fenómeno mundial. Necesitamos mejorar la adhesión, la adherencia de los tratamientos de los pacientes y necesitamos nosotros salir de la inercia médica e involucrarnos más con terapias que al paciente le lleguen y le lleguen más fácilmente. En este sentido, los agonistas del receptor GLP-1 resultan sumamente eficaces, realmente son muy potentes en reducción de hemoglobina glicosilada, son seguros, son fármacos que dentro de sus reacciones adversas lo más frecuente son las náuseas y que tienden a producirse entre la segunda y la cuarta semana del tratamiento y desaparecer en prácticamente todos los casos. Y recuerden que tienen un beneficio adicional sobre el peso, tienen un beneficio adicional por efectos antiaterogénicos, lo cual nos permite un abordaje más integral de la persona con diabetes. Esto lo hemos aprendido con el estudio Steno, que nos mostró que si no somos categóricos en el tratamiento de todas las comorbilidades que tiene el paciente, bajar la glucemia no nos va a redundar en ningún beneficio. Entonces, estamos con un solo fármaco pudiendo abordar distintos aspectos del paciente. Recuerde que los que han demostrado
beneficios cardiovasculares son liraglutida, semaglutida y dulaglutida. Y recuerde también que el estudio Rewind fue el que nos mostró que dulaglutida puede reducir la enfermedad cardiovascular en pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. O sea que acá tenemos el beneficio de la prevención. Directamente podemos indicarlos para prevenir enfermedad cardiovascular. Y que dentro de estos que han mostrado beneficios, la realidad es que hemos logrado un plus, hemos logrado una mejoría en la calidad de vida del paciente, pudiendo utilizar estos dispositivos de uso semanal que terminan significando para el paciente una cantidad enorme de inyecciones menos al octavo del año. Y dentro de los dos dispositivos que tenemos de uso semanal, el de dulaglutida, recuerden que no requiere la capacitación de la colocación de aguja, porque la aguja viene integrada y la lapicera es descartable. O sea, el paciente va a tomar una lapicera, se va a aplicar una dosis, que es la dosis semanal, y descarta la lapicera directamente, sin necesidad de nada más. En resumen, ¿por qué decimos que los agonistas del receptor GLP-1 ocupan un lugar de preferencia hoy en el tratamiento de las personas con diabetes tipo 2? Por la eficacia, reducen glucemia plasmática en ayunas y glicosilada, por el bajo riesgo de hipoglucemia, porque favorecen el descenso de peso y porque redundan en beneficios cardiovasculares. Todo esto con realmente pocas reacciones. Muchas gracias por su atención